Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos en una nueva clase de lo que es el programa de especialización en Elliott Wave, ya la 10ª. Y desde mi punto de vista, esta es quizás una de las clases más importantes, porque no porque las otras no lo sean, digamos, y cada una de las clases ustedes fueron viendo que fuimos sumando nuevas herramientas que hacen en sí mismo el modelo y que nos permiten obviamente empezar a afianzar algunos conceptos, digamos, ¿sí? Fuimos de lo que tiene que ver de la filosofía, cómo se fue dando las bases en sí mismo del modelo, cómo podemos ir reconociendo los diferentes digamos, movimientos, cómo se van etiquetando, el reconocimiento de los ciclos que se pueden ir dando en diferentes plazos, es decir, son todos temas que fuimos viendo, las guías, reglas, en fin. Pero siempre tienen que ver con lo analítico, todo lo que fuimos tiene que ver con lo analítico, que obviamente estamos en un modelo que busca eso, ¿no? O sea, puede permitirnos en tener herramientas analíticas para poder llegar a conclusiones concretas. Pero claro, esta clase tiene la particularidad donde más allá de poder obviamente poner todo junto, lo que fuimos repasando, digamos, las distintas clases, principalmente lo que tenga que ver con la parte de impulsos, más allá de esa situación, esta clase nos va a ir permitiendo empezar a proyectar un poco, no solamente el punto de vista de lo analítico en sí mismo, sino también de lo operativo. O sea, lo que vamos a ir viendo es un poquito de cuáles son las formas, o si se quiere, los parámetros de referencia que yo voy a tener en cuenta para poder ir proyectando cada uno de los movimientos. Qué es lo que recorre la onda 1, qué es lo que recorre la onda 2, la 3, la 4 y la 5. Pero más allá como le decía, del recorrido en sí, de las proporciones que podamos ir estableciendo, vamos a ir viendo cómo se va dando esta proyección en términos de análisis, digamos, y también en términos operativos. Vamos a mirar el modo operativo de cada una de las ondas, ¿verdad? Y eso nos va a ir guiando, nos va a ir ordenando, y vamos a determinar, van a ver, que hay un punto que es muy trascendental en Elliott, al menos desde mi punto de vista, que al saber de que los movimientos de ondas, digamos, los ciclos, van variando dependiendo en qué fase del ciclo me encuentre, si estoy al comienzo, si estoy en el medio, si estoy al final, obviamente que las condiciones operativas van cambiando. Entonces eso me permite a mí empezar a reconocer de que yo no puedo mirar siempre el mercado desde el punto de vista operativo como una única manera, es decir, compro o vendo, sino que en realidad cuando uno se forma en un modelo de esta característica y empieza a reconocer de que los movimientos van cambiando dentro de un ciclo, bueno, eso me permite a mí empezar también a reconocer que yo puedo ir variando los tipos de estrategias que vaya enfrentando al mercado, digamos, ¿sí? Y de esa forma, bueno, tratar de sacarle el mayor jugo posible dependiendo de la condición que el mercado se está encontrando en ese momento, ¿sí? Y no creer que hay una sola forma de operarlo de manera continua, digamos, ¿no? No, porque no es lo mismo, siempre como le decía en otra oportunidad, no es lo mismo cuando el mercado está iniciando su ciclo que cuando está en su proceso de finalización. Entonces, me gustaría que en esta clase, que por ahí es un poquito más larga de las otras, pero lo cierto es que pongamos un principal énfasis no solamente en lo que tiene que ver con saber proyectar cada uno de los movimientos desde el punto de vista analítico, sino también hacer alguna referencia respecto al operativo, ¿verdad? Y ya de a poco ir dándole forma a lo que obviamente es el modelo en sí mismo, pensándolo desde las dos perspectivas, analítica y operativa. Así que vamos a ver en esta 10ª clase, vamos a ver lo que son las proporciones de impulso y obviamente le vamos a sumar el modo operativo a cada uno de los movimientos. Entonces arranquemos. Lo primero que quiero mostrarles es una proporción. Siempre que hablamos de proporción estamos hablando de cierta idea que tiene el modelo o lo que propuso Nelson Elliott como una dimensión que tiene que ver con la armonía, digamos, ¿sí? Entender que un movimiento de mercado va a sufrir siempre, un movimiento tendencial de mercado va a sufrir siempre su fase correctiva, como dijimos en su momento, y que estos procesos suelen tener cierta relación, digamos, ¿verdad? De allí que surge el famoso análisis de la razón,
que como ustedes ven dice es la relación proporcionada en tiempo y amplitud de la onda con respecto a la otra. Generalmente siempre tratamos de asociarla a lo que son movimientos asociados obviamente a al mismo ciclo, digamos, ¿verdad? Es de esperar, como dijimos en alguna oportunidad, que movimientos del mismo ciclo guarden cierta relación, guarden cierta armonía en cuanto a su desempeño, digamos, y comportamiento, en términos de recorrido que pueda hacer cada uno, proporciones que recorten ese recorrido y también el tiempo en el cual se pueda dar uno y otro recorrido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense, cuando hablamos de una fórmula de razón, de proporción y tiempo en este sentido, hablamos de dos, fórmulas, si se quiere, en este sentido, de dos maneras de poder, se quiere probar esta armonía que les comentaba recién, ¿sí? La primera que nos dice que el número de puntos de corrección por sobre el punto de avance, esto es lo que reconocemos como un retroceso de un trayecto tendencial o impulsivo. Eso es lo que va a hablar de una razón de amplitud, o sea, cuánto recortó el mercado respecto de lo que subió, cuánto recuperó el mercado respecto de lo que bajó. Entonces entendemos que cuando hablamos de razón de amplitud es que debería, bajo un movimiento que está asociado al mismo ciclo, indudablemente debería haber algún tipo de relación en términos a, obviamente, la cantidad de dólares recorridos por uno u otro. ¿Estamos de acuerdo? O porcentajes también, ¿por qué no? ¿Sí? Y la otra tiene que ver con el valor tiempo, y el valor tiempo tiene que ver cuánto tiempo tardó un proceso correctivo respecto a lo que demoró un proceso de impulso. Nosotros sabemos muy bien que generalmente los procesos correctivos suelen ser a veces un poquito más trabados y pueden demandar algo más de tiempo de lo que puede dar un recorrido tendencial. Pero bueno, siempre está bueno justamente probarlo, digamos, si se quiere medirlo, porque si encontramos un grado de armonía entre ambos movimientos, claramente nos va a ayudar a nosotros a ser mucho más determinativos al momento de poder hacer una proyección, es decir, de validar un conteo y por ende de poder hacer una proyección asociada a ese conteo, ¿ok? Así que vamos a empezar a repasar uno por uno de cada uno de lo que son los movimientos impulsivos, las proporciones, ¿sí? Y como les decía anteriormente, a ellos le vamos a ir sumando algunas orientaciones operativas para que ustedes vayan viendo de que el mercado no debería operarse siempre de la misma manera, sino que dependiendo de justamente, y eso es una de las cosas valiosas que ofrece Elliott, dependiendo en qué fase del movimiento o ciclo se encuentre el activo, yo puedo adaptar mi estrategia operativa para que justamente pueda sacarle mayor ventaja a tal situación, digamos, ¿sí? Vamos a arrancar por lo pronto por lo que sería la onda 1 del proceso tendencial, digamos, de un movimiento de impulso. Nosotros dijimos que la onda 1 tenía la particularidad de tener siempre, al ser movimiento de impulso, tiene la particularidad de ser un movimiento de 5 ondas internas, que como ustedes saben muy bien, pueden que se vean, pueden que no, porque ustedes saben muy bien que la onda 1 tiene esa particularidad de ser el primer movimiento luego del cambio de tendencia, o sea, del cambio de ciclo, digamos, ¿no? Lo cual muchas veces, si el mercado se encontraba como muy sobrevendido en proceso de caída, es factible pensar de que la primera reversión del mercado, la primera recuperación, quizás sea un poco más lineal, se quiere, o más vertical, digamos, ¿sí? Por ahí el escalonamiento interno no sea tan claro, ¿verdad? Aún así, sabemos nosotros que siempre que hablemos de una onda 1 de impulso, siempre estamos asociando un movimiento que, si los desmenuzamos, debería tener una secuencia de 5 movimientos internos, lo que completan justamente ese impulso, ¿verdad? Entonces, pero hay una particularidad con respecto a la 1. La onda 1, al ser el primer movimiento del cambio de tendencia, resulta dificultoso reconocer qué proporción va a subir, digamos, ¿sí? Nosotros dijimos sí que ante la posibilidad, ¿se acuerdan cuando vimos las guías? Dijimos ante la posibilidad que estemos en un mercado con cierto nivel de apalancamiento. Bueno, si el mercado se encontraba muy apalancado a la baja, es posible que la onda 1 sea alargada
considerando justamente de que el evento de cobertura que podía provocar el mismo apalancamiento del mercado a la baja, ¿verdad? Entonces, pero en general es difícil calcular la proporción de recorrido que nos pueda dar. Por eso mismo, lo primero que debemos decir que la onda 1 es un dato y no puede medirse, no puede en sí mismo, no tiene una medición propia, digamos, ¿sí? Y va a depender mucho de estas cosas que les fui diciendo, estas guías que les fui mencionando, si es un mercado apalancado, si no está apalancado, si eventualmente el recorrido que da lo logra dar de manera vertical o de manera secuencial, en fin, si es muy más vertical posiblemente sea un recorrido un poco más más limpio en ese sentido, respecto justamente porque no tiene intervalos, no tiene básicamente descansos mayores, y ese movimiento por ahí es mucho más rápido en tiempo, más largo en precio, digamos, ¿sí? Y si por el contrario tenemos una formación de onda 1 donde ya hay un escalonamiento visible, bueno, en tal caso es posible de que por ahí el proceso de recuperación en términos de amplitud no sea tan grande y sí sea mayor el tiempo que demore esa formación, digamos. Entonces, puedo decir, son guías, pero no en concreto. Siempre que hablemos de una onda 1 estamos diciendo de que es un movimiento que representa un dato en sí mismo y que no resulta fácil medirlo. Pero, digamos, a modo de referencia para sumar algún par de guías adicionales, dice, se procura reconocer la estructura interna para detectar la finalización. Es decir, si el mercado me hiciera o tuviera yo la posibilidad de que el mercado me desarrolle 5 movimientos, bueno, bienvenido sea, digamos, ¿no? Al tener la secuencia, yo puedo determinar que ese movimiento está finalizando y que posiblemente esté próximo a habilitarse la corrección de ese movimiento, lo que sería indudablemente la onda 2. Pero, como les dije, muchas veces esa secuencia interna no resulta clara y el movimiento es muy vertical. Por eso se calcula como referencia, dice, ratios de Fibonacci como el 38, 2 y 50% de la baja previa pueden ser referencias. ¿A qué me refiero? Y bueno, que el recorrido, que la subida que desarrolle la onda 1, de algún modo, digamos, tenga una proporción de recuperación de toda la caída previa que hizo el mercado entre el 38,2% y el 50%. Es decir, que la onda 1 logre recuperar entre un 38 y 50% de lo que justamente bajó el mercado previamente en el proceso de corrección, o si se quiere, del ciclo bajista, ¿verdad? Y siguiendo lo que dice allí, dice, se trata de un movimiento rápido y muchas veces vertical, principalmente para activo apalancado, que fue una referencia que les comenté en ese sentido al comienzo. Así que ya tenemos el primer punto de la onda 1. Obviamente que la pregunta que ustedes van a hacerme, bueno, si yo no puedo medir el movimiento, ¿sí? Si resulta dificultoso, tengo que tener en consideración tantas variables como si es un mercado apalancado, no es un mercado apalancado, si se da obviamente un movimiento muy vertical o si se me da secuencial, en este caso si finalmente desarrolla 5 movimientos, ¿cómo lo opero? Porque obviamente no es algo fácil, de hecho que no lo es de por sí. Siempre operar o aprovechar el movimiento de la onda 1 no resulta sencillo. Primero porque si yo lo opero antes de que comience el movimiento, imagínense ustedes, estoy operando en contra de la tendencia, por más que yo ya tenga alguna referencia de que la corrección puede estar terminando. Puede ser que la corrección sea compleja y ya lo vamos a ver cuando veamos las correcciones. Entonces, en términos generales, tengo esa limitante, digamos, ¿sí? De que yo no puedo ponerme a operar de antemano la 1 antes de que empiece a recuperarse el mercado en tal caso, porque estaría haciendo frente a la tendencia, lo cual debe considerarse ello un escenario de alto riesgo, ¿sí? Por eso mismo dice, al tratarse de un movimiento que nace a partir del cambio de tendencia, la operatoria de la onda 1 se considera de riesgo y de carácter puramente especulativo. O sea, ya al darle el carácter especulativo me habla de una operatoria tentativa, o sea, una operatoria con alto nivel de riesgo, ¿sí? Se opera en contratendencia y es el punto más relevante que nosotros tenemos que tener presente. Entonces, muchas veces nosotros nos convencemos de que una baja terminó, el mercado está barato, debemos salir a comprar y nos entusiasma por ahí los valores que vemos, los precios que se alcanzan muchas veces en esos procesos de caída, porque decimos no, en un tiempo el mercado se va a recuperar.
El problema muchas veces es que el mercado, cuando entra en una dinámica de depresión, no necesariamente para en los parámetros habituales, puede tranquilamente agudizarse ese proceso de bear market. Entonces, en esa situación, si nosotros hacemos frente y no medimos el riesgo de las posiciones que vayamos a tomar, seguramente puede ser un dolor de cabeza para hacia adelante, porque puede ser que nos quedemos atrapados a la espera de una recuperación que sería para nosotros el inicio de una onda 1, un ciclo alcista, y que el mercado en definitiva está en otra situación donde, si bien es cierto que ya pudo haber bajado mucho, si bien es cierto que la psicología ya pudo haber cambiado, el proceso de reversión siempre es dificultoso en tal caso, y eso te puede generar alguna agudización de caída adicional que te deje mal parado si te tenés una posición indudablemente compradora con mucha anticipación. Así que atentos con esta situación, porque no es un dato menor. Dice, para encontrar un mejor timing de entrada del mercado, se recomienda apoyarse sobre los indicadores técnicos, los cuales deberían estar pidiendo momentum. Digamos, momentum significa, perdiendo momentum significa que pierden fuerza vendedora en tal caso, ante la finalización de la onda C, y el contexto psicológico del mercado debería ser claramente emocional. Es decir, yo no sé concretamente dónde va a terminar o dónde va a iniciarse la onda 1, pero si yo me apoyo con algunos indicadores, viendo si hay un tipo de divergencia en la caída previa, si logro eso, digamos, contrastarlo contra la psicología, que sabemos muy bien que tiene que ser de negativismo, y vemos que el mercado va respondiendo, o sea, por ejemplo, una caída ya con la condición estructural completa, por ejemplo, de 3 movimientos, la psicología negativa, bueno, y si eventualmente tengo alguna divergencia alcista que me indica que la posibilidad del piso es inminente, porque el mercado se enfrenta a una zona de soporte, lo que sea, es decir, cuando yo uno ese contenido es donde digo, bueno, puedo tomar esa decisión especulativa, aun cuando sé que estoy haciendo frente al mercado, a la tendencia, y que eventualmente es una operación de riesgo, ¿sí? Por eso mismo, en esos momentos quizás la mejor opción no sea la compra del activo, porque cuando compro el activo yo ya estoy, de alguna forma inmovilizando capital, digamos. Si yo salgo a comprar acciones, inmovilizo el capital en un contexto donde todavía no está claro si el mercado va a revertir la tendencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una forma de poder probar un potencial piso y potencial reversión de los precios de lo que sería la onda 1 sería, por ejemplo, hacerlo vía opciones, digamos, vía el mercado de opciones, con la compra de un call, con la característica donde ese call debería ser up the money, decía, la par, digamos, ¿sí? O in the money, que es justamente bajo la par. Aquellos que por ahí no conocen mucho el mundo de la operatoria en opciones, sepan de que, digamos, resulta dificultoso que yo se lo explique en esta capacitación, digamos, pero háganse la idea de que cuando hablamos de una opción que tiene un precio de ejercicio a la par, significa que el precio de ejercicio que se espera al momento del vencimiento justamente de esa opción debería tener igual valor o valor similar, digamos, si se quiere, a lo que está valiendo el mercado en el momento, digamos, ¿sí? Es decir, supongamos, tengo una opción, estoy operando una opción que vence en abril, por ejemplo, ¿no es cierto? Hoy estoy grabando esto en un mes de marzo, por ejemplo, ¿no? Febrero o marzo. Entonces la pregunta es, vence en abril la opción. Bueno, entonces, si yo tomo un precio de ejercicio de lo que hoy vale el mercado, entonces estoy tomando un precio de ejercicio a la par, esperando de que ese precio se pueda sostener hacia el vencimiento, ¿sí? Y cuando digo que estoy bajo la par, significa que incluso que estoy tomando un precio que está en un nivel más bajo, digamos, respecto a lo que vale el mercado hoy, lo cual me da como mayor seguridad de que el mercado pueda llegar al vencimiento quizás en una condición de lo que llamamos una opción ejercible, es decir, que eventualmente permita de alguna forma aprovechar la opción de hacerse de la mercadería, en este caso sería de las acciones, al valor al cual yo hice la opción, en tal cual, o al precio de ejercicio que hice la opción, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes sepan de que el momento donde yo estoy esperando el desarrollo, el inicio de una onda 1,
bueno, quizás la operatoria de opciones vía call in the money o básicamente out of the money, digamos, en realidad, perdón, in the money o at the money, es decir, a la par o bajo la par sería, bueno, indudablemente es una opción interesante porque eso me permite a mí no inmovilizar tanto dinero de golpe, sino quizás hacerlo solamente bajo la compra de la prima y esperando que si efectivamente el mercado me da razón y luego revierte al alza como yo esperaba, bueno, seguramente voy a poder ejercer esa condición debido al call comprado, digamos, ¿sí? Pero me voy a poder hacer los papeles con mayor seguridad de que efectivamente el mercado hizo el cambio de tendencia. Si por el contrario el mercado siguiera bajando y no me diera razón a lo que yo tenía pensado de que estaría próximo a un piso, bueno, mi riesgo máximo asumido en tal caso sería lo que puse, el precio pagado por la opción, en este caso por el call, y ese sería básicamente mi máximo riesgo, digamos, ¿sí? Entonces, de esa forma, ¿qué es lo que busco? No inmovilizar tanto capital cuando la tendencia no ha cambiado, movilizar menos capital con la compra de call, lo tornaré ejercible si efectivamente el mercado responde en línea con mis expectativas, o eventualmente asumo que es un riesgo lo que vaya a colocar por la compra de esos call, eso puede llegar a valer cero eventualmente, llegado el momento de que si al vencimiento la baja continuó y aquello que yo esperaba que sea indudablemente un piso y una recuperación finalmente no se dieron, mi riesgo máximo va a ser el dinero que yo puse por la compra de los call, ¿ok? O sea, es una forma de medir el mercado y no quedar atrapado con inmovilizando un montón de capital sabiendo que todavía el piso no fue confirmado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decía que, ¿por qué? A una pregunta que me salté aquí. ¿Por qué lo haría con call at the money o in the money? O sea, a la par o bajo la par. Bueno, ¿por qué se hace con ello? Porque básicamente se evita la erosión de la tasa. Usted sabe muy bien que dentro de lo que es el contenido del precio de la opción, tenemos más allá de lo que sería el valor respecto a la volatilidad, hay un valor que es un valor tiempo. Y ese valor tiempo es una tasa de interés. Entonces, en la medida que nos vamos acercando al vencimiento de la opción y el mercado tiene más probabilidades de que esa opción sea ejercible, bueno, en tal caso ahí tendremos una tasa mucho más alta. Si en la medida que vemos que el mercado se aleja de la probabilidad de que la opción se torne ejercible, va perdiendo tasa mucho más rápido y entonces el precio de la opción, el precio de la prima, obviamente se va deteriorando muy rápido en ese sentido. Por eso mismo, si yo me voy a una opción out of the money, es decir, fuera de la par, que tenga menos probabilidades de ser ejercible, ¿qué va a pasar? Obviamente, si el mercado decide agudizar un poco más de tiempo la caída, bueno, seguramente la baja que pueda sufrir el precio de la prima que yo eventualmente haya pagado puede ser mucho más acelerada. Por eso mismo se buscan opciones bajo la condición de que estén a la par o bajo la par, ¿ok? Entonces sería un poco una buena forma, como dice aquí, de buscar un piso sin exponer capital, digamos, y sabiendo que el máximo riesgo que estoy asumiendo es lo que yo vaya a gastar en la compra de la prima, ¿verdad? Entonces la pregunta es, bueno, el punto es, bueno, una vez que ¿cómo me doy cuenta yo de que la onda 1 pudo haber empezado, digamos, ¿sí? O yo puedo operar allá abajo esperando que haga la reversión, pero digo, podría yo elevarme un poquito más y ver algunas opciones adicionales que me permitan determinar con mayor timing el ingreso a la onda 1. Bueno, entonces Elliott allí nos da algunas alternativas. Dice, bueno, en realidad lo que puede pasar es que vos compra, el primer indicio de compra, el primer señal de compra sea cuando bajo la posibilidad de que el mercado haya desarrollado previamente una formación de zigzag dentro de la corrección, es posible que, bueno, que tengamos un movimiento que vos uniendo lo que sería el techo de la 2 de C con la 4 de C, allí tengas la primera señal de compra. O sea, el quiebre de esa línea te va a hablar de un quiebre de la línea de inclinación con la cual el mercado venga bajando y posiblemente ya empiece a advertir sobre que el mercado pudo haber marcado el piso esperado y que la tendencia pudo haber cambiado.
La segunda señal de compra que da mayor confianza hacia la posibilidad de un cambio de tendencia justamente es cuando unimos el techo, digamos, del movimiento previo a la corrección y lo que sería el techo de la onda B de esa corrección. Siempre que estemos trabajando sobre una formación tipo zigzag, sabemos muy bien que es la formación más tradicional dentro de las formaciones correctivas, ¿ok? Así que allí tenemos otro punto de referencia para poder asumir esa posición compradora. Obviamente, en la medida que nos vayamos alejando cada vez más de los pisos, obviamente estamos asumiendo riesgo de que nos estemos subiendo a un activo, dado que la onda 1 no se proyecta, o al menos no tiene una proyección concreta hasta dónde va a subir. En la medida que yo me vaya subiendo ya con la onda 1 avanzada, más allá de que se puede estar validando la posibilidad de piso, bueno, también es cierto de que al no poder medir hasta dónde va a subir el mercado, también empieza a jugar un papel de algo de riesgo. Fíjense, entonces, como les decía recién, el primer punto inicial de entrada para comprar el activo en la onda 1 es el quiebre de la línea de tendencia que surge de la unión de la subonda 2 con la subonda 4 de C. Sería esta línea azul, digamos, ¿sí? La proporción monetaria de compra debe ser menor, considerando que el cambio de tendencia aún debe validarse. Por eso dijimos que una de las opciones, en vez de salir a comprar papeles, lo hagamos vía call, digamos, at the money, in the money, esperando justamente la probabilidad de que el mercado nos valide el piso y empiece a recuperar. El stop loss de esa compra debe ubicarse debajo del último mínimo piso de la supuesta onda 1. Es decir, si yo salgo a comprar, chicos, un ejemplo, vuelvo atrás, si yo salgo a comprar aquí entendiendo de que pudo haber finalizado la formación correctiva y que estamos en presencia de la onda 1, el stop loss de esta posición debería ser obviamente el piso de ese movimiento. ¿Estamos de acuerdo? De esa recuperación. Yo compro pensando que el mercado hizo su piso y comienza una recuperación mayor. Sin embargo, el mercado se regresa y termina perforando el último piso. Bueno, ese va a ser mi stop loss de la posición que yo vaya a asumir del lado comprador. Muy bien. Entonces, fíjense ahora un ejemplo, digamos. Aquí tenemos una acción, como en el caso de lo que sería Bank of America, donde tenemos una fase de corrección. Y lo que empezamos a medir, decimos, ya vemos que la corrección, todavía no vimos correcciones, pero ya vemos que la corrección puede estar próxima a finalizar, digamos, ¿sí? Y bajo esa consideración empezamos a medir qué rebote podría darnos el mercado, hacia dónde, si eventualmente, hiciera el piso y efectivamente rebotar. Dice, si va a buscar el 38.2, te dice, tengo que volver al menos a 38% de la baja previa. Si el mercado marca el piso, debería volver al rango de los $14.50 al menos. O sea, eso yo estoy proyectándolo acá. ¿Ok? Te digo, si yo me compro un call en un rango que va in the money, what the money, en el rango de 12.50 a 12, ¿sí? Y entiendo que el mercado tiene posibilidad de armarme un piso en esta instancia, para ir a buscar un 13.50 o idealmente un 14.50, entonces la idea es que justamente lo que busco es probar este piso con bajo nivel de riesgo, porque estoy poniendo como riesgo máximo la compra de la prima, digamos, lo que puse de la prima, y si el mercado me da la razón, seguramente mi prima se va a valorizar y la posición que yo esté, digamos, tendría la opción como ejercible cercano al vencimiento, o sea, llegado al vencimiento, digamos, ¿no es cierto? Ahora, fíjense lo que es el mercado. ¿Ven lo que pasa? Supongamos que yo fui y hice la compra, especulando con eso que acabo de decirles, ¿sí? Y si miren, si el mercado te mete esto, ¿se dan cuenta por qué es arriesgado salir a tomar papeles? Porque eventualmente, en este caso, obviamente que seguramente el precio de mi prima se me despedaza, ¿sí? Esto es un gráfico diario, se me despedaza ese día, pero yo también tengo que saber entender de que era un riesgo que yo estaba corriendo porque estaba enfrentando una tendencia bajista, y lo que estaba justamente, hice la compra del call con el fin de que la volatilidad hacia la colocación del piso no me afecte en términos generales, mi cartera. O sea, lo que está siendo afectado hasta el momento es la caída de un eventual precio de la prima, que puede llegar a valer cero, y eso cuando valga cero es lo que me va a llevar a mí a que yo pierda el capital que coloqué por la compra del call, pero es mi máximo riesgo en ese sentido, ¿sí?
Entonces fíjense cómo el mercado te mete un agujazo adicional haciéndote creer que va a seguir bajando, ¿sí? Y efectivamente eso te descoloca muchas veces, y por eso es importante, ¿sí? Esto de que a veces uno dice, no, pero yo compro acá y si el mercado baja compro más acciones, bueno, no es lo que deberíamos, digamos, ¿no? O sea, enfrentar la tendencia nunca está bueno. Y movilizar capital para enfrentar la tendencia, ¿cuál sería la razón? Porque si el mercado sigue bajando, ¿qué va a terminar haciendo? Pago más comisiones, tengo que salir a ver cómo cubro esa posición. ¿Se dan cuenta? Entonces no es lo más conveniente, ¿verdad? Ahora fíjense, el mercado luego de haber hecho esa caída logró una gran recuperación, que nos llevó a esa zona de 14, ¿ven? Sí, en realidad como fue un poquito más abajo lo fuimos a ajustar, el 38.2 ya te daba la zona de 14, ¿sí? Y ya alcanzó el objetivo tentativo. Nosotros dijimos 38.2, 50% es un objetivo de esperar respecto a la baja previa. Pero lo más importante es ver si detectamos 5 movimientos. Y acá se empiezan a apreciar eventualmente esa posibilidad de que haya una secuencia en tal caso de 5, ¿verdad? Ahora bien, si este fue el final de la onda 1, tenemos que empezar a prepararnos para lo que puede ser la onda 2. O sea, si, imagínense, si yo compré los calls este día me hizo asustar y los precios de la prima se me despedazaron. Imagínense que los días siguientes, con la recuperación que mete el mercado, seguramente el precio de mi prima se empezó a recuperar terreno, y en la medida que ya superamos obviamente el precio de ejercicio, digamos, el mercado supera el precio de ejercicio y torna esa opción ejercible justamente, seguramente el valor de la prima empieza a ser mucho más importante, porque pues ya empieza a ganar lo que se conoce como valor intrínseco. ¿Qué valor intrínseco? El diferencial que existe entre lo que es el valor, digamos, del mercado, de la acción, respecto al precio de ejercicio donde yo me posicioné. O sea, siempre que el precio de ejercicio esté por debajo, en este caso, del valor del mercado, bueno, indudablemente dentro de una tendencia alcista, indudablemente me permite de que todo ese diferencial sea un diferencial que yo pueda aprovechar. Por eso hice la compra del call en su momento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Así que de esta forma es como yo tengo que empezar a pensar de algún modo ya en la habilitación de la onda 2. ¿Y qué conocemos de la 2, chicos? Lo que conocemos de la 2 es que la onda 2 no puede perforar digamos, como regla de impulso, la onda 2 no puede perforar el piso de la onda 1. ¿Se dan cuenta? Entonces esa es la referencia. Y lo único que sabemos también es que generalmente siempre que un movimiento sube de 5, suele regresar a lo que sería a la base de la onda 4 en menor grado, es decir, al piso de la onda 4 en menor grado. Y podemos sumar un dato adicional que sea el 38,2% del movimiento previo, ¿verdad? ¿Bajo qué secuencia? Y lo que sabemos también que debería darse bajo una secuencia de 3 movimientos, porque es el patrón normal que corrige una tendencia, digamos, ¿sí? ¿Puede haber otros? Sí, ya lo vamos a ver cuando veamos correcciones, pero en principio son 3 movimientos, ¿verdad? Y ahí es donde yo empiezo a visualizar la posibilidad de una corrección. Una de las preguntas que a veces me suelen hacer, algunos clientes, obviamente, algunos otros alumnos, me dicen: Rubén, una vez que yo, supongamos que operé bien de manera correcta la onda 1. Es decir, me posicioné con un call at the money y el mercado habilitó la recuperación, gané. ¿Qué hago? ¿Tomo ganancia? ¿Ejerzo la posición? ¿Qué hago? Yo le digo, no, tomen ganancia de la prima. Pero yo quería tener los papeles. Bueno, pero recuerden que viene la onda 2. Entonces, tomen ganancia de la prima, porque la onda 2 tiene la particularidad, ya vamos a verlo cuando veamos las personalidades, que son movimientos muy duros, son movimientos muchas veces muy profundos. Entonces, sería decepcionante que ustedes hayan aprovechado este movimiento y después, por querer quedarse con la posición, ya sea con las acciones, porque ejercieron la opción, digamos, ¿sí? Se terminen perdiendo por ahí esa operatoria que fue oportuna, digamos. Entonces lo ideal sería hacerse de la posición, hacerse de la ganancia con la venta de la prima y eventualmente, esperar la onda 2, el desarrollo correctivo, sabiendo que tiene estas condiciones o características, ¿sí? Vamos a ver cuáles son las proporciones habituales de la onda 2. Dice, el recorrido mínimo de la onda 2 es que vaya al 38,2% de la onda 1. Ese sería el primer dato, ¿ok? Siempre respetando la secuencia de al menos 3 movimientos, ¿sí?
Dice, el recorrido óptimo es que vaya entre el 50 y el 61.8 de la 1. ¿Por qué esto? ¿Por qué hablamos de que el mínimo es el 38.2 y el óptimo es el 50 61.8? Bueno, porque justamente sabemos que la onda 2 tiene esa condición de ser un movimiento de corrección profundo. ¿Sí? Ya vamos a ver las personalidades y les voy a explicar bien por qué. ¿Sí? Pero háganse la idea a ustedes que si el mercado venía bajando, el mercado venía como negativo. Este rebote como que el mercado lo da, muchas veces lo subestima, digamos, y generalmente cuando viene la onda 2 es donde el mercado cree que está retomándose la caída, cuando en realidad lo que está haciendo el mercado ya haber cambiado su tendencia está corrigiendo, pero esos movimientos suelen ser profundos, ¿verdad? Ahora bien, fíjense lo que dice, el recorrido máximo de la onda 2 es el 100% de la onda 1, ¿ok? Entonces esa situación que te está diciendo de algún modo, te está diciendo, mira, la onda 2 te puede llegar a recortar el 100% de la onda 1. Y lo que no permite, por regla, es que perfore ese 100%. O sea, si yo puedo esperar un acceso del precio de la onda 2 al mismo valor del inicio de la onda 1. Lo que no puedo esperar es que el mercado vaya por debajo del valor del inicio de la onda 1 porque estaría rompiendo la regla de impulso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Por eso mismo remarcamos acá, regla de Elliott-Wave, la onda 2 nunca puede perforar el piso de la onda 1. La típica, no, el mercado hizo 100 acá y ahora hizo 99,90. Lo perforó. O sea, lamentablemente no podemos validarlo como un punto correctivo porque la regla es estricta, digamos, en ese sentido, ¿verdad? Entonces, fíjense, ¿cómo sería esto desde el punto de vista operativo? Siendo que viene la onda 2. Dice, la onda 2 es un movimiento de contratendencia, con lo cual la operatoria es limitada y de riesgo. ¿Sí? O sea, siempre que yo esté operando, digamos, una contratendencia, un movimiento de corrección y no un movimiento de impulso, debo asociarla a una operatoria de riesgo. ¿Por qué? Porque son movimientos trabados, porque nunca sabe cuál es la formación que va a terminar realizando el mercado, porque la psicología es muy negativa, o sea, en fin, digamos, resulta dificultoso, digamos, ¿sí? Pero en general uno puede eventualmente pensar la opción de operatoria, pero sabiendo de que es una operación de riesgo. Dice, dado que la onda 1 es un dato y no puede medirse, la forma de identificar el inicio de una onda 2 es a partir de reconocer la secuencia impulsiva previa de la onda 1. Reconocer divergencia o pérdida de momentum entre las ondas 5 y 3 de 1 resulta una buena ayuda para el timing. ¿Qué me está diciendo? Me está diciendo, mirá, yo no puedo saber cuándo va a venir la onda 2 si no sé cuándo va a terminar la onda 1. Me está diciendo, ¿ok? Entonces me dice, bueno, ya de por sí es una operación también de riesgo porque yo no sé exactamente cuándo se valida. Ahora, si yo me ayudo, por ejemplo, con las divergencias del indicadores técnicos, viendo que empieza a mostrar a una divergencia, no sé, el RSI, el estocástico, ¿sí? ¿Y divergencia entre qué? Y entre el techo de la subonda 5 de 1 y el techo de la subonda 3 de 1. Vemos que existe una divergencia. Bueno, posiblemente me ayude eso a determinar de que estoy más cerca de la finalización de la onda 1 y el inicio de la onda 2. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que yo voy a poner básicamente foco en este caso, ¿sí? En estos casos, justamente, si yo decidí tomar la posición de acciones, supongamos que yo compré las opciones, luego ejercí, porque el mercado fue a mi favor, ¿sí? Yo decidí tener la posición de opciones, lo que se recomienda es, bueno, vas a tener la opción. Entonces lo que te recomiendo es que hagas un lanzamiento cubierto de esa posición comprada, ¿sí? Porque esa forma es buscar generar. Yo no me voy a vender las acciones porque ya pienso que cambió la tendencia, pero de alguna forma trato de tener alguna cobertura parcial, porque siempre que yo me estoy lanzando, muchas veces la cobertura es parcial y no total, que básicamente es el precio de la prima que me pagan, digamos, ¿verdad? Entonces me puedo lanzar para quedarme con los papeles. ¿Estamos de acuerdo? Es una alternativa, ¿sí? Siempre que yo me haya quedado con las acciones. Si yo no me quedo con las acciones, bueno, no tengo necesidad de hacer ningún tipo de lanzamiento. ¿Puedo hacer lanzamiento en descubierto? Sí, bueno, si te lo permiten, podrías hacerlo. Digo, es más arriesgado también porque obviamente al estar en descubierto te van a pedir garantías, pero al fin y al cabo, bueno, es una posibilidad, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo me puedo dar cuenta o me puedo empezar a dar cuenta que efectivamente vimos el techo de la 1 y comienza el piso o empieza la corrección en onda 2? Bueno, fíjense, lo primero que debemos advertir justamente es que cuando el piso de 2 de 1 en este caso, con el piso de 4 de 1, esa sería la primera señal de advertencia. Es decir, cuando yo veo esa inclinación quebrándose, ahí tendría una señal de venta inicial, ¿ok? Y la segunda señal de venta sería la unión de lo que sería el piso de la 4 de 1 con el piso de la onda A de la formación de corrección, ¿sí? Entonces allí tendré la segunda alternativa de venta, ya sabiendo de que bueno, la corrección eventualmente ya está un poquito más avanzada, ¿verdad? Pero son las dos referencias que yo puedo hacer respecto a una formación de corrección, ¿sí? Entonces, si repasamos desde el punto de vista operativo, dice el primer punto de confirmación de venta a la espera del desarrollo de la onda 2 es el quiebre de la línea de tendencia que surge de la unión del piso de su onda 2, fíjense 2, y la su onda 4 de 1. ¿Ok? El stop digamos, de esa posición debería estar arriba del techo de la onda 1. Es decir, si ustedes salen a tomar una posición de venta, supongamos que son venta en corto, venta en descubierto o lanzamiento, supongamos, ¿no? Y decir de que ve que el mercado rompe, lo cual me da la señal. El stop loss de esa decisión debería colocarse, lo que no debería yo permitir que los precios se vuelven a recuperar por encima del máximo anterior, lo que yo asumía que era la finalización de la onda 1, ¿verdad? Entonces ese sería mi stop loss, ese sería mi riesgo en tal caso, ¿verdad? Muy bien, el segundo alternativa, la segunda posibilidad que tengo yo de validar el inicio de una onda 2 de grado mayor se da cuando el mercado rompe la línea de tendencia que va, digamos, ¿sí? La línea que se une los pisos de la subonda 4 de 1 mayor con el piso de la subonda A de 2 mayor, digamos. ¿Me explico? Esa línea, ¿sí? de crecimiento, siempre esto de que la onda A esté por encima del piso de 4, ¿no? Si no, no sirve, porque si yo tengo una pendiente negativa, como pasaría en un hombro cabeza a hombro, por ejemplo, no me resulta de utilidad. O sea, seguramente no voy a terminar vendiendo justo cuando está cerca de finalizar capaz que la onda C, digamos, ¿sí? Pero siempre que yo tenga una onda A por encima del piso de 4, lo que me da una inclinación ascendente, entonces yo podría tomar esa señal como una nueva señal de venta para irme vendido al mercado esperando justamente la agudización de la onda C, digamos, ¿sí? En tal caso, el stop loss de la posición que yo vaya a asumir acá debe ser justamente la línea de tendencia, es decir, yo tengo que trazar una línea de tendencia que va entre el techo de 1 mayor con el techo de su onda B de 2 mayor, ¿sí? Esa línea de tendencia, el quiebre de esa línea de tendencia va a ser lo que yo voy a considerar como stop loss de la posición que vaya a asumir como segunda señal de venta, ¿sí? Dice, dado que las correcciones de onda 2 son habitualmente profundas, los puntos de quiebre de estrategias bajistas especulativas se ubican, digamos, entre el 50 y 51.8 recorte, digamos, previo, digamos. Es decir, los puntos de objetivo que yo pueda calcular, es decir, saco el 38, el 50%, el 61.8 del trayecto anterior, y es allí donde yo buscaría, en tal caso, bueno, donde ir tomando ganancia esa posición de onda 2, ¿verdad? Si ustedes observan, chicos, aquí tenemos la ejemplificación que veníamos haciendo respecto de Bank of America. Si yo entiendo de que ya el mercado está terminando la onda 1, fíjense, me puedo ayudar a partir de la divergencia que empiezan a mostrar los indicadores. El punto es 1, lo que sería la subonda 2 de 1 con la subonda 4 de 1. El quiebre de esta va a ser la primera señal de posible cambio, digamos, ¿sí? Y fíjense que ahí se concreta y me está diciendo, mira, vos podés ingresar ya del lado vendedor. Mientras el mercado no te quiebre, no se recupere de vuelta por encima de los máximos, vos podés esperar que el mercado vaya a un rango que va entre los 38,2% y 61,8%. Idealmente más abajo, pero bueno, esos son los rangos habituales, digamos, ¿sí? O sea, más hacia el rango de 61,8%, pero 38,2% es una referencia también, ¿verdad? Así que de esta forma yo puedo ir validando la posibilidad. Otra alternativa que tenía, que no está computada acá, es unir 4 con, obviamente, con lo que sería el piso de la supuesta onda A de esa formación, y
y eso va a ser una segunda señal de confirmación. En este caso no lo tracé porque está todo como muy junto, entonces por eso mismo solamente tomé la primera opción, ¿verdad? Y este es el stop loss, justamente la posición. Si yo debería tomar ganancia en este rango, si eventualmente no tomo ganancia, mi stop loss debería estar allá arriba, ¿ok? Donde la unión de la línea que va entre el techo de la 1 mayor con el techo de la B de 2 mayor, ¿sí? Y si eventualmente no tomé ganancia acá, bueno, tendría que poner stop loss allí. Y si efectivamente tomé ganancia aquí, saber de que un movimiento arriba de esa línea ya puede ser una advertencia de que la tendencia, que la onda 2 pudo haber finalizado y que el mercado está en condiciones de iniciar un proceso de salida en onda 3. Muy bien, ahora veamos entonces cómo serían las proporciones características de lo que sería una onda 3. Sabiendo que tenemos algunas también referencias iniciales asociadas a que, bueno, justamente la onda 3 suele ser un comportamiento bastante más alargado, principalmente en el mercado de bolsa, y que como definición, obviamente por regla de impulso de Elliott, bueno, la onda 3 nunca puede ser la más corta de la secuencia. Si ya tenemos una referencia principal de que, bueno, lo habitual dentro de una onda 3 es que sea un comportamiento dinámico, posiblemente escalonado, en una subdivisión de movimientos de ciclo menor, y que, bueno, generalmente suele ser alargado dentro de ese proceso, ¿verdad? Bajo esa digamos, definición podemos observar, por ejemplo, cuáles son los recorridos habituales. Por ejemplo, si ustedes observan, dice que el recorrido en términos de proporción siempre, ¿no es cierto? El recorrido mínimo de una onda 3 es el 100% del trayecto de la onda 1, es decir, que el mercado recorra al menos lo mismo que recorrió en términos nominales o porcentuales el movimiento de la onda 1. Ya vamos a hablar un poquito en otra clase sobre lo que tiene que ver con esto de las extensiones o proyecciones cuando tengamos que hacerlos o nominales o en términos porcentuales. Pero por lo pronto quedémonos con esta idea. O sea, cuando hablamos de que la onda 3 recorre el mismo tamaño de la onda 1, bueno, justamente lo pensamos desde el punto de vista, al menos en lo inicial, desde el punto de vista nominal, ¿ok? Pero sabiendo de que justamente se trata de un movimiento alargado, bueno, el siguiente parámetro de referencia, o proporción, es que la onda 3 recorra el 1.618 del trayecto del trayecto de onda 1, ¿ok? Lo cual ya eso estamos hablando de un recorrido óptimo, que es uno de los parámetros quizás más comunes de ir a buscar para una onda 3 justamente, ¿sí? Y en recorrido donde tenemos movimientos por ahí mucho más ambiciosos en términos de tendencia, si estamos hablando ya de un recorrido de bull market mucho más importante, pueden darse parámetros de referencia asociados más al 261.8 el trayecto de la onda 1 o bien 423.6 del trayecto de la onda 1, ¿sí? Son por ahí dos mediciones mucho más ambiciosas, pero que muchas veces en onda 3, principalmente cuando estamos dentro de una tendencia de bull market bien marcada, digamos, bueno, esas proyecciones o esas proporciones logran finalmente ser alcanzadas por la onda 3, así que no es una sorpresa de que el mercado pueda buscar esos objetivos, ¿verdad? En todo caso, siempre recordemos de que cuando estamos hablando de una onda 3, estamos hablando de una onda de impulso, por consecuencia, internamente tiene que tener una secuencia de 5 movimientos, por lo cual es una ayuda también no solamente ver hacia dónde puede dirigirse si el mercado accediera a objetivos tan ambiciosos, sino justamente que la estructura interna que nos vaya mostrando es la que nos va orientando hacia la posibilidad de que puedan darse o no esos objetivos más ambiciosos. Es decir, si eventualmente vemos que el mercado llega al objetivo del 101.118 en este caso, ¿sí? Y vemos que que justamente vemos que la estructura no se completa, bueno, ahí ya tenemos una evidencia de que el movimiento puede buscar objetivos mucho más ambiciosos dentro de ese mismo segmento de onda 3 característico, digamos, ¿sí? Y como una vez más recordemos lo que respecta a la regla de impulso, que nos dice que obviamente la onda 3 nunca puede ser la más corta de la secuencia y la guía que generalmente es la más larga. Dicho esto, o ya teniendo como
claro cuáles son las proporciones de recorrido de la onda 3, es allí donde vamos a mirar un poco el marco operativo, porque justamente es uno de los movimientos que más nos interesa aprovechar. ¿Y por qué nos interesa aprovechar? Bueno, porque sabemos justamente que es uno de los más jugosos a favor de la tendencia, es aquel que nos suele dar mayor recorrido, digamos, ¿sí? Lo cual lo ideal es poder aprovecharlo al máximo, ¿verdad? Fíjense que ustedes, si observan, dice poner principal atención al operatorio de la onda 3, dado que se trata de un movimiento más dinámico dentro del segmento tendencial. La compra y posicionamiento en el activo debe ser el principal objetivo del inversor en la operatoria de esta onda. O sea, acá sí estaríamos en condiciones con mayor confianza y probabilidad de éxito de tomar justamente el activo, el posicionamiento del activo, quizás destinar dinero directamente a la compra del activo. ¿Por qué? Porque de esa forma sabemos muy bien que el activo entra en una fase de estiramiento, si se quiere, o si se quiere de prolongación dentro de la tendencia, y por ahí el hecho de querer aprovecharlo al máximo a ese movimiento lo vamos a ver mucho mejor estando posicionando el activo que por ahí haciéndolo vía opciones. Eso no significa que no lo podamos hacer vía opciones, digamos, ¿sí? Pero vuelvo a decir, las opciones ustedes siempre recuerden de que tiene un vencimiento. Entonces, muchas veces cuando los movimientos se tornan más alargados en términos temporales, puede pasar que la opción se venza antes de que el movimiento termine. Por eso mismo estoy diciendo de que ya de antemano, sabiendo que la onda 3 suele tener un comportamiento más alargado en el tiempo y más de mayor proporción en términos de precio, el posicionamiento en el activo me parece como realmente resulta como mucho más válido en ese sentido, ¿verdad? Ahora bien, como ustedes pueden decir, la estrategia de compra de la onda 3 comienzan a realizarse cuando la onda 2 ya se encuentra recortando el 38.2 y el 61.8 del avance de la onda 1. Es decir, uno podría considerar como primera oportunidad de posicionamiento para la onda 3 justamente en el desarrollo ya de la onda 2, digamos, ¿sí? Y es un punto no menor. En tal caso, lo único que tenemos que nosotros tener presente es algo que es muy importante, que a los efectos operativos puede ser también de riesgo en ese sentido. ¿Por qué? Porque generalmente nos habla de un nivel de stop muy amplio. Ustedes recordarán que decíamos que la onda 2 podía recortar hasta el 100% de la onda 1, o sea, volver a los niveles del mínimo de la onda 1, pero lo que no podía ocurrir justamente es que haya una perforación de ese mínimo, ¿verdad? Entonces imagínense que si nosotros nos colocamos del lado comprador buscando el ingreso, o sea, aprovechar luego el movimiento de onda 3, nos buscamos del lado comprador en el desarrollo de la onda 2, el stop loss justamente debe considerarse ante el quiebre del piso de la onda 1, y eso puede resultar un stop loss muchas veces muy amplio. ¿Se dan cuenta? Si yo me empiezo a posicionar ya entre el 38.2% de la baja anterior, del avance anterior, y el 61.8 hasta el piso de la onda 1, puede resultar como muy amplio el proceso, ¿verdad? Y lo cual, eso lo hace a una operatoria de riesgo. Por eso mismo, por ahí, cuando uno evalúa el querer buscar el desarrollo de la onda 2 para buscar posicionamiento, pero cuando sabemos que el stop loss de manera rigurosa deberíamos colocarlo recién debajo del piso de 1, se presta a la duda, digamos, si realmente nos conviene, ¿verdad? Y es un punto que no podríamos pasar por alto, aunque es factible hacerlo. Vuelvo a repetir, quizás tendremos que pensar en achicar la proporción monetaria, es decir, quizás ingresar con menos dinero, cosas que me permita tener un stop mucho más amplio, en fin, digamos, son cosas que vamos a tener que ir evaluando, porque, justamente poner un stop loss más acotado, si se quiere, entramos en ese proceso de que el mercado podría tranquilamente activar el stop loss y no necesariamente cambiaría el escenario técnico. En este caso seguiría siendo una onda 2 y no cambiarían las condiciones analíticas en sí misma, y sin embargo yo me quedé ya con stop loss activado. ¿Se dan cuenta? Por eso mismo es importante tenerlo presente, ¿verdad? ¿Dónde tendríamos los puntos de
confirmación de lo que sería la onda 3, o sea, donde nosotros empezamos a asumir que efectivamente pudo haber finalizado la onda 2 y ya estamos en proceso de salida de esa onda 3. Bueno, tenemos dos puntos, ¿no? El primer punto de confirmación sería, como ustedes pueden apreciar aquí en pantalla, sería básicamente el quiebre de la línea de inclinación que une el techo de 1, o sea, el techo de la 1 de grado mayor, con el techo de la onda B de grado mayor, digamos, ¿sí? Ya estamos hablando justamente de este movimiento, esta línea que ustedes observan aquí. Esa sería como la primera señal de validación, de posible confirmación de que efectivamente vimos el fin del piso de la onda 2 y estamos ya en desarrollo de una onda 3, digamos, ¿sí? El segundo punto, como ustedes aprecian, es justamente el quiebre de la onda 1. Es allí donde podemos finalmente asumir de que estamos en ese proceso de salida de onda 3 hacia adelante, ¿ok? Entonces aquí podemos determinar, como dice, la primera señal de compra para la confirmación de onda 3 se obtiene tras la perforación de la línea de tendencia que nace en el techo de 1 y que pasa por el techo de B de la onda justamente 2, siempre de grado mayor, ¿verdad? Bajo ese punto, allí, dado que nosotros tenemos la posibilidad, o sea, como yo les comenté en su momento, la mejor opción de poder aprovechar el recorrido completo de una onda 3 es el posicionamiento directo en el activo. ¿Se acuerdan que en la onda 1 no lo hacíamos por el solo hecho de que estábamos enfrentando ya la tendencia bajista en desarrollo? Y nosotros asumimos que a partir de que ya se desarrolló la onda 1, se desarrolló la onda 2 y fue cumpliendo los parámetros de referencia, bueno, ya el aprovechar la onda 3, que suele ser un movimiento más alargado en tiempo y en proporción, nos permite eventualmente, bueno, ya asumir un ingreso directo al activo. Pero bien, supongamos que no estamos dispuestos a colocar todo el dinero para justamente aprovechar ese movimiento por X motivo, porque por ahí no estoy seguro de que efectivamente vaya a habilitar la onda 3, por un montón de circunstancias, ¿cierto? Bueno, sepan de que la onda 3 puede ser aprovechada también con las opciones, pensando ya en un movimiento mucho más agresivo, una estrategia mucho más agresiva. ¿Y cuál sería esa estrategia más agresiva? Bueno, la estrategia más agresiva sería pensar por ahí en la compra de un call, digamos, ¿sí? Auto de mano, o sea, fuera de la par, es decir, tomando un precio de ejercicio que esté por encima del valor del mercado, digamos, ¿sí? Y se considera una estrategia de especulación válida a este punto de quiebre, sería el primer punto, dice, y el stop loss de esa compra debe colocarse al quiebre del piso de la subonda C de 2, es decir, si yo eventualmente observo que el mercado perfora aquí, yo podría asumir una compra, si se quiere, digamos, de call, en este caso auto de money, por ejemplo, ya pensando en un precio de ejercicio más ligado a lo que pueda llegar a ser los máximos de la onda 1 como referencia, ¿sí? Y en tal caso, aquella compra que estoy colocando, digamos, debería tener un stop loss debajo del piso de C de la onda 2 de grado mayor, ¿ok? O sea, cualquiera, ya sea que compre el activo o que compre el call, bueno, la diferencia entre el compra de activo y el compra del call, ustedes saben muy bien que, como les dije, la compra del activo acá, primero voy a necesitar mucho más dinero para poder comprar el activo y el total de activo que yo quiera comprar. La otra opción obviamente es un poco más arriesgada, porque primero, porque estoy colocando buscando un objetivo, digamos, de referencia que excede, digamos, al precio actual. En este caso, por eso estamos hablando de un call a autos de money, digamos, ¿sí? Fuera de la par, lo cual necesito que el mercado finalmente dinamice para que ese call se torne ejercible. Si no, mi riesgo, recuerden que va a ser obviamente la pérdida de la prima, en tanto que si yo me quedo con los papeles, bueno, no voy a tener mayor riesgo que simplemente lo que el mercado se me ponga en contra, ¿sí? Y en tal caso, vuelvo a repetir, el stop loss debería colocarse debajo del piso de C, ya que este quiebre lo que está indicando de alguna manera es que, bueno, se estaría como validando la salida de onda 3, al menos como el principio de esa validación, ¿ok? Dice, la segunda señal de compra por confirmación de la onda 3 se obtiene ante el quiebre del techo de la onda 1. En tal caso, el stop se colocaría en el 61.8 recorte al avance del piso de la onda 2. Es decir,
si yo salgo a comprar el mercado con el segunda señal, con el quiebre del techo de la onda 1, mi stop loss de esa posición va a estar al 61.8 de recorte del trayecto de lo que sería el inicio de esa onda 3. ¿Por qué lo coloco al 61.8? Bueno, porque estoy entendiendo de que efectivamente una onda 2 de 3 ante un escenario de subdivisión de un movimiento en 3, digamos, ¿sí? Lo habitual es que si ya la onda 2 de grado mayor no fue hasta el 100%, difícilmente, incluso se dio vuelta antes del 61.8, difícilmente la onda 2 de 3 haga lo mismo, digamos, ¿sí? O haga algo distinto, en este caso de buscar mayor profundidad, ¿verdad? Por eso mismo nos vamos a sentir mucho más cómodos si el mercado, una vez que da el quiebre de validación de salida, tengamos un stop loss al 61.8, sería más que suficiente para poder evaluar si efectivamente estamos en el escenario correcto, ¿okay? Ahora bien, veamos cómo yo quiero mostrarles a partir de la ejemplificación que venimos llevando, que justamente es lo de Bank of America, ¿no es cierto? El gráfico de Bank of America. Veamos cómo es el mercado, porque esto es un poco lo que nos pasa en la realidad, donde a veces nosotros proyectamos movimiento, pero tenemos que ir viendo y convalidando lo que el mercado finalmente va mostrándonos, ¿verdad? Y si ustedes observan, fíjense que vamos justamente a empezar a determinar, en este caso, empezar a mostrarlo esto como justamente cómo se va dando la conclusión y las definiciones. Si ustedes observan, fíjense, el mercado primero, la onda 2, nosotros la esperábamos un poquito por ahí más abajo, al 61.8, bueno, ya se dio vuelta ya en el 38.2, o sea, no fue tan abajo, ¿ok? Primero que nosotros tenemos que considerar, imagínense si nosotros nos colocamos posicionados comprados en el papel, en estas instancias, haciendo frente a lo que sería el desarrollo de la onda 2 para luego aprovechar la onda 3, piense que esa posición compradora, sin haber tenido todavía ninguna evidencia de que la onda 2 haya finalizado, digo hasta el momento, debería tener un stop loss de esa posición debajo del mínimo de 1. Lo cual, fíjense, la diferencial, digamos, es como que estamos comprando en el rango, no sé, de entre 13, 12.80 y el stop loss como debajo de 11, o sea, mídanlo, digamos, en términos porcentuales, y obviamente el riesgo es alto, ¿se dan cuenta? Por eso mismo, quizás lo conveniente es ir esperando las primeras validaciones de que efectivamente la corrección finalizó, para recién empezar a posicionarse en lo que respecta a la onda 3 y no tener que tomar ese riesgo. Si eventualmente lo tomaron el riesgo, bueno, como les dije, quizás achicar la proporción monetaria sabiendo de que tienen que aguantarse a un stop loss amplio en este caso, ¿verdad? Ahora bien, si ustedes observan, bajo la posibilidad de que el mercado haya secuenciado en 3 en este movimiento, digamos, ¿sí? Trazamos lo que sería el inicio de la onda 1 con lo que sería la supuesta B, digamos, de la onda 2, y el quiebre de esa zona me va a dar la primera señal de compra. Si ustedes observan, fíjense, pensando en la posibilidad, si yo compro papeles, bueno, empiezo a tener una utilidad rápidamente, digamos, con el quiebre, empiezo a tener utilidad. Si yo comprara alguna opción, digamos, a un call, autos de money, considerando como punto de referencia el techo de la onda 1, bueno, también me va a empezar a mostrar seguramente algún rendimiento interesante, porque fíjense cómo el mercado empieza a acelerarse en tal caso, ¿sí? Obviamente lo que voy a buscar son objetivos mucho más ambiciosos, lo cual uno asume que va a dejar correr lo más que pueda para aprovechar ese recorrido, ¿sí? La segunda señal de compra, ¿a dónde se me daría? Bueno, si el mercado perforara justamente el techo de la onda 1. ¿Dónde estarían los objetivos de cada una de estas compras? Bueno, el 100% es el objetivo mínimo. ¿Por qué? Ustedes recordarán recién cuando vimos las proporciones de onda 3, dijimos que si estamos en una onda 3, digamos, lo mínimo que recorre la onda 3 es justamente la igualdad del tamaño de la onda 1. Entonces el 100% pasa a ser una referencia mínima de ese objetivo, ¿sí? Y el 1.61.8 sería básicamente el segundo objetivo más ambicioso a buscar. Entonces fíjense, si yo estoy comprando
quizás en el rango de 13.50, 13.30 o bien arriba de 14, buscando objetivos, fíjense que se dan en torno a los 15.70, 15.80 o eventualmente 17.50, 17.70, ¿sí? Realmente son objetivos ambiciosos, sabiendo de que la primera compra, como lo repasamos recién, el stop loss de esa primera compra va a estar por debajo del piso de la onda, lo que nosotros consideramos que puede ser el final de la onda 2. Y la segunda compra va a estar por debajo del 61.8 del segmento de salida que el mercado nos vaya a dar, ¿sí? Vamos a ver cómo se da para que vamos viendo una cosa lo que uno proyecta y otra cosa lo que el mercado finalmente va dándonos, ¿cierto? Si ustedes observan, mire, el papel no ha llegado, o sea, rompió en su momento, digamos, el máximo del techo de la onda 1, se aceleró, lo cual uno empieza a decir, mira, yo tengo posiciones compradas en acciones, ya voy teniendo rendimiento. Si compré call, bueno, se aceleró bastante bien, lo cual entiendo que he logrado una ganancia importante, pero el precio, es el recorrido, no alcanza ni siquiera el 100% del trayecto de la onda 1. Entonces, aquí es donde empezamos a dudar si la proyección que habíamos hecho era correcta, si realmente este es un movimiento en onda 3, ¿sí? Porque el mercado se está regresando y ese regreso se da justamente antes de ni siquiera haber alcanzado la igualdad del tamaño de la 3 respecto de la 1, digamos, ¿sí? Entonces ya es una advertencia de que podemos estar en una situación distinta a la que pensamos y que debemos, justamente considerar un reordenamiento de ondas. ¿Bajo qué posibilidad? Bueno, una posibilidad es que estemos en una secuencia de 1-2, 1-2, es decir, que esto sea la 1 de 3 recién, esto sea la 2 de 3, es una posibilidad. Si es así, dijimos, bueno, no debería ir por debajo del 61.8 ese trayecto. ¿Se acuerdan? Si estamos dentro de un recorrido de salida, el 61.8, ese movimiento, es una referencia, ¿sí? O sea, eso es un dato que no podríamos pasar por alto, ¿verdad? Y fíjense, bueno, que acá hay una inclinación de línea que nos da una posibilidad de poder proyectar, digamos, ese movimiento. Si nosotros seguimos el escenario, fíjense que eso nos plantea como recién, como les decía recién, dado el regreso previo a que el mercado alcance el objetivo, el nuevo planteo de proyección en términos de Elliott es pensar rápidamente que la onda 3 se está subdividiendo y que estamos en la onda 2 de 3 para que luego el mercado pueda continuar su recorrido buscando los objetivos más ambiciosos tranquilamente, sabiendo de que la onda 3 siempre tiene la particularidad de ir a niveles mucho más altos, o ser un movimiento más alargado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, ¿qué pasaría si eventualmente el mercado perforara ese rango? ¿Sí? Fíjense ya cómo vamos estableciendo de una guía a partir de la canalización, o sea, unimos piso de onda 1 con piso la supuesta onda 2 del mismo grado, digamos, ¿sí? Digo supuesta porque estamos todavía viendo si efectivamente el mercado habilita la onda 3, digamos, ¿sí? Y en ese caso ustedes pueden observar, se saca la paralela, se la apoya sobre el techo de la onda 1 y nos da un canal tentativo de crecimiento que nos da cierta concordancia con que el mercado respete la zona de contención que ustedes observan aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo continúa esto. Bueno, fíjense que el mercado parecía que lo respetaba, que podría habilitar la onda 3 de 3 como eventualmente podíamos haber pensado. Sin embargo, como el mercado no logra consolidar la salida tendencial y termina revirtiendo la baja, perforando lo que sería la línea de inclinación y habilitando una baja mayor. Esto automáticamente nos desarma todo el escenario técnico, ¿sí? Nos obliga a reordenarnos. ¿Se dan cuenta por qué? Porque no era ni la onda 1, ni la 2, ni la 3 de salida, ni era la secuencia de 1-2, 1-2 que nosotros planteábamos. Ahora la pregunta, y ese es el punto más importante, ¿eso nos cuesta plata? ¿Sí? No necesariamente nos debería costar plata, porque fíjense lo siguiente, si yo me posicioné comprado, por ejemplo, ante el quiebre de la primera validación, que sería esta barra, ¿sí? Y eventualmente el mercado hizo ese recorrido, bueno, yo en este recorrido ya voy obteniendo una ganancia. Supongamos que tengo los papeles, acciones,
que decido quedarme hasta que el de la onda 3 se desarrolle. Bueno, en tal caso sabemos muy bien que las posiciones que yo compré aquí tienen un stop loss debajo de este mínimo, o eventualmente si compré arriba de esto tiene un stop loss debajo del 61.8 de ese trayecto, digamos, ¿sí? Y en ese caso, bueno, estábamos hablando de que el mercado no lo había quebrado hasta entonces, recién aquí. Lo cual estamos hablando de que si yo compré, solamente yo no compré en la primera opción, si no compré en la segunda opción, bueno, voy a tener un rendimiento negativo, pero es menor, digamos, ¿sí? En tal caso, si yo decido salirme de la posición. En el caso de la opción, bueno, por ahí aquí pasó mucho tiempo. Nosotros tenemos que evaluar, saber rápidamente cuando el mercado ya no muestre la intención de dar continuación, quizás mejor hacernos del dinero, sabiendo de que nosotros no podemos quedarnos con la opción hasta último momento, debido a que, bueno, que hay un vencimiento, entonces no nos conviene por ahí, digamos, ¿sí? Si aún así lo hiciéramos, bueno, seguramente la opción, en la medida que en este primer regreso, evaluaremos si finalmente, dado a qué vencimiento lo tenemos justamente operado, bueno, si realmente nos conviene esperar el movimiento o no, digamos. O sea, es algo que lo tenemos que evaluar en el momento, no vamos a poder evaluar de antemano, y depende mucho qué parámetro de referencia tengamos con respecto al vencimiento, ¿sí? Porque ese es el punto más importante. Pero ustedes no se olvidan que nosotros compramos el call con out of the money, con el máximo, considerando este máximo, lo cual acá nos da muy jugoso la ganancia que nos pudo haber dado en ese momento, digamos, ¿sí? Y lo que máximo hacemos, o bien nos salimos cuando vemos que el mercado no da continuación en la tendencia, o bien sabiendo de que, bueno, tenemos todavía un vencimiento un poquito más alargado, podemos jugarnos a la idea de que, bueno, que el mercado finalmente se regrese, sabiendo de que todavía sigue siendo ejercible. Deja de ser ejercible cuando los precios se ponen por debajo de esa zona de máximo, digamos, ¿no? Bueno, son cosas que en definitiva yo lo estoy mostrando a modo de ejemplificación, digamos, pero son cosas que uno va tomando decisiones en el momento también, ¿no? Porque las condiciones del mercado, a ver en qué momento se dan los quiebres, si está más cercano al vencimiento, no está más cercano al vencimiento, si me alarga un vencimiento más afuera, lo cual voy a tener que pagar, o sea, digo, más largo en cuanto a tiempo, si voy a tener que pagar una prima más larga, más alta, digamos, en fin. Lo concreto es que yo lo que quiero mostrarles es que si somos rigurosos con los puntos de entrada, no significa que no nos pueda ir mal y podamos perder, pero generalmente siempre estamos hablando de un riesgo controlado, que es en definitiva lo que se busca, digamos, ¿no? Cuando hablamos de gestión, lo que se busca es eso, es decir, yo no estoy seguro de que el mercado vaya a responder en sentido a lo que yo estoy esperando. Sin embargo, yo sé que si soy riguroso con la gestión, bueno, el riesgo siempre que vaya asumiendo está controlado, lo cual si pierdo quiero perder poco, y si gano quiero ganar obviamente lo mayor que pueda, digamos, y eso un poco habla de una buena gestión que nos va a dar cierta consistencia en el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vuelvo al tema de lo que sería esta interpretación. El mercado finalmente termina rompiendo esa zona, nos obliga a reordenar conteo. ¿Cómo lo reordenamos? Bueno, ahí es donde nosotros evaluamos la nueva alternativa, decir, che, y si efectivamente todo este movimiento en realidad es toda una onda 1, donde tuvimos la onda 1 acá, 2 acá, 3 acá, 4 digamos, ¿sí? 5, y el mercado lo que está haciendo ahora es una secuencia de onda 2 profunda, donde está ya recortado el 38.2 y puede ir hasta el 61.8, ¿sí? Bueno, es una posibilidad pensar que todo este segmento sea una onda 1. Ahora usted va a decir, pero Rubén, aquí la onda 4 no está solapando con respecto a la onda 1. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que ser bastante rigurosos y evaluar si efectivamente está ocurriendo, ¿sí? Si ustedes observan, no llega al solapamiento, ¿sí? Está muy cerca, pero no llega al solapamiento. Y entonces esa forma nos da, nos resulta posible hacer un cierre del segmento como toda una onda de impulso completa de estos máximos. Es decir, lo que en su momento nosotros teníamos cerrado el segmento de primera onda 1 de la salida en estos niveles, dado el accionar posterior del mercado, fíjense que pasamos a tener un escenario de que la onda 1 recién se terminó en estos valores. Ahora bien, fíjense, el mercado parecía que había armado ya una onda 1, una onda A de 2, B de 2, C de 2.
la línea de confirmación, de validación de esa secuencia culminada era acá arriba, ¿sí? El mercado parecía que arrancaba. Si yo me posicionaba comprado en esta instancia, si ustedes observan, mi stop loss, ¿dónde estaría? Y mi stop loss debería estar, como estoy haciendo frente a la tendencia, mi stop loss es debajo del 100%, es decir, debajo acá. Me queda otra vez muy largo, digamos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el mercado parecía, insinuaba que finalmente retomaba el avance, pero fíjense lo que hace. Miren cómo revierte fuertemente a la baja, ¿sí? Claro, yo ante la posibilidad, si yo me anticipé a salir a comprar estos valores, ¿sí? Bueno, empiezo a sufrirlo acá, ¿no? Pero ustedes recuerden que el stop loss no se activa, porque el stop loss tiene que estar debajo del mínimo de la onda 1. Pero claramente un movimiento de esta violencia, digamos, de reversión, me pone en un estado de duda, digamos, ¿sí? Pero todavía yo puedo seguir considerándolo como onda 2, dado que la onda 2 tiene la capacidad de recortar hasta el 100% de la onda 1. Entonces no me cambiaría demasiado en cuanto a las expectativas, digamos, ¿sí? Respecto al análisis. Es cierto que si uno está viviendo ese momento, bueno, vamos a preguntarnos realmente si estamos en un escenario correcto en cuanto al etiquetado que estamos armando. El mercado ya no tendría mucho margen y necesitaríamos la recuperación inmediata para empezar a armar una onda 3, ¿sí? Vamos a ver finalmente qué pasó. Bueno, fíjense cómo el mercado termina respondiendo al alza, empieza un proceso de recuperación, digamos, ¿sí? Y si ustedes observan, es allí donde, bueno, va a buscar de lleno lo que sería la línea de inclinación, que sería la primera señal de compra de la onda 3, digamos, ¿cierto? Ya nos empieza a mostrar recién aquí, nos dice, si usted dice, bueno, pero yo todo esto me lo pierdo. Bueno, no es que me lo pierdo, yo podría posicionarme del lado comprador. La pregunta es, ¿cuántos se atreven a salir a comprar un mercado así? Y alguno puede decir, no, yo me atrevo porque tengo el stop loss cercano. Buenísimo. Ahora, siempre estamos hablando de que estamos haciendo una frente, una tendencia que el mercado se viene cayendo fuerte, digamos, ¿sí? Entonces, nunca perder de vista el contexto, digamos, en el cual uno estaría tomando la decisión. La confirmación inicial, la confirmación, la primera confirmación de que efectivamente te pudo haber sido el piso de la onda 2, la vamos a tener recién con la línea que une 1 con B. ¿Se dan cuenta? Y esa va a ser la primera confirmación. El stop loss de esa posición va a estar dado justamente por el piso de 2 en primera instancia, y si esperamos el quiebre de la onda 1 va a estar dado por el stop loss, va a estar por lo que sería el retroceso del 61.8 de ese recorrido. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos me dicen de que van a ser inicialmente el 100%, lo cual me da este rango 16. Esto es ya de desconfiar. Piensen lo siguiente. La onda 3 suele ser el movimiento alargado. ¿Por qué motivo iría solamente hasta 16? Entonces, lo más probable es que si estamos en una onda 3, esto tienda a prolongarse, digamos. Si vaya a buscar objetivos mucho más ambiciosos. Mínimamente en un 61.8 puede ir más arriba. Y otro punto que yo puedo ya, inferir, digamos, ¿sí? Es que el mercado, dado que la onda 2 fue profunda, dijimos generalmente cuando tenemos una onda 2 profunda es posible que tengamos una onda 3 en subdivisión, digamos, ¿sí? Eso cuando vimos las guías, ustedes recordarán, ¿verdad? Entonces yo recién ahí me estoy posicionando. Fíjense cómo sigue el escenario. ¿Sí? El mercado perforó, me dio la zona de entrada, también me dio la entrada a segunda señal. Yo ahí no la consideré porque estábamos en rango muy parecido, digamos, ¿sí? Y ahí otra vez finalmente el mercado va a buscar cercano al 100% y se regresa. Entonces esto uno dice, bueno, la onda 3 esta toda no puede ser. ¿Por qué? Porque ya solamente el regreso me solapa con el techo de la 1. Entonces lo único alternativa que tengo acá es que sea la onda 1 de 3. Que estemos en el desarrollo de la onda 2 de 3 y finalmente en el recorrido de salida. ¿Ok? Entonces siempre que ustedes puedan visualizar esa ruptura, fíjense, yo podría posicionarme con acción, podría también posicionarme con alguna opción out of the money, pero bueno, siempre, como les decía, buscando objetivos cercanos, principalmente para las opciones, dado que el vencimiento, ¿sí? Y en el caso de las acciones me puedo quedar posicionado ya directamente con la validación
sabiendo cuáles son mis stop loss correspondientes, ¿sí? Si efectivamente estamos en una onda 2 de grado menor, esta onda 2 de grado menor no debería ser mayor en tamaño por armonía, por proporción a lo que sería la onda 2 de grado mayor. Es decir, que yo entiendo que si estamos en una onda 2 de 3, lo ideal es que esta onda 2 de 3 no vaya por debajo de 14.70, 13.70, que sería el 61.8 y 38.2 de este trayecto, para luego retomar el avance. Y ya empezamos a pensar en objetivos más ambiciosos. Porque si ustedes observan, si yo proyecto, el azul me proyectaba la onda 1 de grado mayor. ¿Sí? El azul. ¿Ok? Y acá el rosa me proyecta lo que sería el movimiento de la subonda 1 de 3. Me dice, mira, si vos vas a buscar, si la 3 de 3 de grado menor te va a buscar el 1.61.8 y recién el objetivo lo tenés en el rango de $21.50. Y tampoco vas a tener la secuencia completa. Entonces, claramente vamos a objetivos mucho más ambiciosos para lo que podemos proyectar en onda 3. ¿Se dan cuenta? O sea, yo lo que quiero mostrarles es cómo va dándose la deducción. No es que uno va proyectando de manera así como mágica, digamos. No, en realidad la deducción es, bueno, veo que esto no puede ser la 3. Acá tengo solapamiento, violación de regla. Entonces lo único que asumo es que si estoy en el escenario correcto, de que estamos en el recorrido, digamos, de una onda 3, esto tiene que ser la 2 de 3 y el movimiento que le sigue tiene que ser fuerte, claramente, porque el mercado tiene que empezar a armar esa secuencia de 3 y las proyecciones que uno da son realmente mucho más ambiciosas. Entonces ya empiezo a pensar en un escenario obviamente mucho más propicio para lo que el mercado pueda venir. ¿Se dan cuenta? Estoy en una fase de donde el mercado podría de un momento a otro despegar, lo cual mi estrategia puede ser mucho más agresiva en cuanto a lo que yo pueda esperar hacia adelante, ¿verdad? Fíjense lo que ocurrió, ¿ok? Fíjense lo que armó luego el mercado. No olvidemos lo que nos hizo acá el mercado, que parecía que acá se venía el hecatombe, ¿sí? En la onda 2, con esa velocidad que había metido, ¿sí? Acá el mercado quiebra lo que sería el inicio de la onda 3 y me vuelve a hacer una corrección, creándome la duda, ¿sí? Pero respetando siempre la posibilidad de que sea un movimiento de escalón menor, del ciclo menor, para luego habilitar la onda 3. Y fíjense cómo alcanza los objetivos planteados, donde el mercado logra alcanzar ni siquiera el 1.61.8, se va hasta el 2.61.8 de lo que sería. Fíjense, al objetivo de 26, ¿sí? Lo cual realmente se torna muy ambicioso. Imagínense lo jugoso que puede llegar a ser esto, agarrarlo con acciones y ni que hablar con opciones. Siempre el tema de opciones, como les dije, es muy particular porque va a depender cuándo se da el quiebre, dónde tengo el próximo vencimiento, en fin, digamos, ¿sí? Pero bueno, si uno está ahí pendiente puede ser bastante atractivo también, ¿verdad? Así que bueno, acá pueden observar cómo el mercado va respondiendo, algo que parecía ser poco probable, ¿sí? Cómo va respondiendo a lo que uno va proyectando. Y vuelvo a repetir, como ustedes habrán visto, la deducción que uno va haciendo es parcial, digamos. No es que uno se hace todo el escenario de lo que el mercado va a hacer, no es que uno sabe lo que va a pasar. Si uno no sabe lo que va a pasar, lo que va haciendo es a partir de los conceptos que fuimos adquiriendo, bueno, ir viendo cuáles son las referencias que tengo, cuáles son las posibilidades que tengo, y en base a eso es, bueno, qué es lo más característico que debo esperar, y bueno, y la proyección la hago en relación a ello, y obviamente la operatoria también, digamos, ¿sí? Bien, una vez que yo tengo ya la onda 3, fíjense que una cosa que no quiero pasar por alto, no estamos en la onda 3 completa del mismo grado que habíamos iniciado, estamos en la onda 3 de 3 recién. Es decir, que la onda 3 de grado mayor todavía le debería quedar. El mercado debería habilitar una onda 4 de 3 y una onda 5 de 3. O sea, fíjense lo extendido que se ha tornado el movimiento. Bueno, de hecho, todo comenzó en $11 y ya estamos por 25. El mercado subió más de un 100% desde entonces. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí te va mostrando cómo el mercado puede ir desarrollando
esa secuencia. Yo creo, antes de pasar a este punto, yo creo que ustedes tienen el mejor indicio de que puede habilitar un movimiento, esa característica, cuando el mercado te va respetando esa secuencia de 1-2-1-2. Cuando vos tenés una secuencia de 1-2-1-2 así, si bien nunca estás seguro de que el mercado vaya a cumplir la proyección realizada, sí podés, advertir esa posibilidad si efectivamente se da cuenta, se da. Si se da, es como que de antemano te anticipas a un evento que para el mercado puede ser altamente desconocido, ¿se dan cuenta? Y ahí es donde tenemos el valor de lo que es el modelo. El modelo te proyecta y te permite ir evidenciando movimientos potenciales que, no sabemos si finalmente se van a dar, pero que yo lo puedo ir validando. En la medida que se vayan validando, el escenario va ganando confianza y el modelo obviamente va haciéndose mucho más fuerte, ¿verdad? Y suponiendo que ya estamos en la onda 4, en este caso podría ser una onda 4 de menor grado, como dijimos, la 4 de 3. Vamos ya a anticiparnos a ello y decir, ¿cuáles son las proporciones de una onda 4, digamos, en general? No importa si es de grado mayor o de grado menor, no difiere en cuanto a la proporción que yo pueda buscar de recorrido, ¿estamos de acuerdo? Lo primero que debemos saber es que el recorrido mínimo de la onda 4 es el 38,2% de la onda 3. Ese sería el recorrido mínimo. Y el siguiente recorrido te dice, que sea el 50% de la onda 3. O sea, yo agarro todo el recorrido de la onda 3 y esas son generalmente las proporciones esperadas para una onda 4. La onda 4 no tiene característica de ser una onda profunda, ¿se dan cuenta? Por eso mismo lo máximo que suele recortar es el 50% de la onda 3. Siempre cuidando que obviamente no se viole la regla de Elliott de impulso, que dice que la onda 4 no debe solapar el techo de la onda 1, salvo que estemos en un triángulo diagonal. En este caso estamos dentro de un impulso normal, digamos, no es un impulso de excepción, por lo cual asumimos de que la onda 4 no debe solapar el techo de 1 y que lo máximo que puede recortar en proporción al movimiento de subida de la onda 3 va a ser el 50%. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Tomando como referencia eso, la pregunta surge, pero ¿cuál es el marco operativo de la onda 4? Dice, detectar el inicio de la onda 4 no es tarea simple, dada la fortaleza habitual que muestra la onda 3 y muchas veces se extiende más allá de los parámetros óptimos. Imagínense, dijimos, ya sabemos que la onda 3 es un movimiento alargado, por lo cual detectar o pensarlo desde el punto de vista operativo, la habilitación de la onda 4 ya es dificultoso, porque decir, estoy haciendo frente a una tendencia que es la fase de la tendencia más acelerada generalmente, que la onda 3, donde ingresa el mayor flujo comprador, en el caso de una tendencia alcista, digamos, ¿sí? Dice, la onda 4 es una contratendencia dentro del impulso, con lo cual su operatoria es delimitada y de riesgo, me dice, ¿verdad? Dice, importante recordar que las ondas 4 son frecuentes la lateralización, lo cual ya me dificulta aún más. Si yo tuve una onda 2 profunda, ¿qué era posible? Y por guía de la alternancia, como lo vimos, es posible que la onda 4 sea lateral, si sea más en tiempo que en precio. Pues ya vimos, por ejemplo, en el caso de la ejemplificación de Bank of America, vimos que justamente la onda 2 había sido profunda. Entonces uno puede tender a pensar de que la onda 4 puede ser más alargada, ¿sí? Dice, aún así considerar la guía de alternancia puede resultar interesante para evaluar la pauta correctiva que pueda desarrollarse y a partir de ello evaluar la estrategia operativa, ¿ok? Fíjense lo siguiente, ¿dónde podemos tener una primera señal de que la onda 4 se puede estar habilitando? El piso de la línea que une entre el piso de 2 con el piso de 4, de este caso de la onda 3, ¿sí? Esa línea era que puede ser el quiebre, esa línea puede ser la primera evidencia de efectivamente el mercado que inicie un proceso de corrección yendo mínimamente a 38,2% de recorte de la onda 3 y máximo al 50%, siempre cuidando que no haya solapamiento con lo que sería el techo de la onda 1, ¿verdad? Dice, el quiebre de la línea que une su onda 2 de 3 sería, ¿no es cierto?, esta, y su onda 4 de 3, esta, confirma el inicio correctivo. El lanzamiento cubierto de cola ante la confirmación del quiebre e inicio de la onda 4
puede considerarse una estrategia válida, aprovechando las altas tasas que pudieron haber, se pueden estar pagando por la euforia generada en la subida de la onda 3. Atentos con esto porque esto es muy bueno, ¿sí? A considerar, vuelvo a decir, son todas referencias a considerar. Nosotros tenemos que hacernos ahí como un mapita de probabilidades, vuelvo a decir. Hago un apartado antes de hacer esta aclaración. Le decía que si ustedes me preguntan a mí por qué me gusta a mí Elliott, justamente por esto, porque Elliott me da un panorama mucho más concreto de cómo debo yo, cuáles son las armas que tengo yo para poder eventualmente enfrentar el mercado. Porque al poder detectar en qué fase del ciclo se encuentra, yo puedo determinar de qué manera el mercado se puede comportar, y al poder determinar de qué manera se puede comportar me permite a mí deducir cuál es la mejor estrategia a asociarla a ese movimiento. ¿Se dan cuenta? Si yo logro determinar que la onda 4 no es muy profunda, suele ser más bien lateral, y que eventualmente ya tuve la onda 2 profunda y que la onda 4 por guía de alternancia puede ser más alargada en el tiempo, el lanzamiento, digamos, cubierto en este caso de opciones, es una buena estrategia pensarlo, porque yo sé que voy a tener tasas altas provocadas por el estímulo que generó la compra de la onda 3, y esas tasas altas me van a amortiguar un recorrido correctivo de la onda 4. ¿Se dan cuenta? Entonces es como que, bueno, me da mucho condimento para ir evaluando las diferentes estrategias, y es muy interesante esta parte, ¿verdad? Entonces fíjense, si yo hago esa digamos, mantengo esa idea, ese lineamiento, digamos, ¿sí?, de lo que sería obviamente el quiebre de lo que sería su onda 2 de 3 con la onda 4 de 3, vamos a ver justamente de que dónde tengo la perforación. Digamos, el quiebre de esa línea me va a advertir ante la posibilidad de que se pueda estar habilitando la onda 4. ¿Hacia dónde? Bueno, justamente yendo al 38,2% de lo que sería la onda 3 o hasta el 50% máximo. Lo que yo ya no debo permitir es que esa onda 4 vaya más allá del 50% de 3, ¿ok? ¿Y cuál va a ser mi stop loss? O sea, una vez que el mercado valide el inicio de la corrección en onda 4. Bueno, no debería permitir que los precios se regresen por encima de lo que yo entiendo que había sido el final de la onda 3, claramente. Ese sería mi stop loss de referencia, ¿verdad? Fíjense lo que el mercado hace. Finalmente valida ese movimiento, habilita, va al 38.2, y yo ya puedo ir definiendo dónde están los puntos de referencia, digamos, ¿no es cierto? O sea, decir, yo puedo decir, mira, puedo ir a buscar todavía el 38.2, el 50%, pero ya calculo, voy a inclinar, busco la inclinación, lo que sería el proceso correctivo, uniendo el techo de 3 con el techo de lo que podría ser una onda B dentro de una fase correctiva, y eso me da una referencia concreta de cuál puede ser mi stop loss, si el mercado todavía la 4 tiene margen de profundización, o si todavía o arriba de esa zona me valida ya la posibilidad de un cambio de tendencia, es decir, de una reanudación alcista en cuanto a la tendencia de fondo. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Entonces es un poco la idea. Y es allí donde ya no empezamos a mirar la proporción de la onda 5, digamos, ¿sí? Que sabemos muy bien nosotros que es el último segmento dentro de los impulsos, ¿verdad? ¿Y qué pasa con respecto al recorrido de la onda 5? Bueno, como ustedes pueden observar, me dice que la onda 5 mínimamente va a recorrer el 61.8 del trayecto de la onda 1, ¿sí? La onda 5 puede recorrer el 100% del trayecto de la onda 1. Y en casos donde haya un alargamiento de la onda 5, que yo les dije a ustedes que es muy común en aquellos activos que son más apalancados, casos que operan por medio de futuros, como puede ser los commodities o el forex, ¿sí? Puede ser que la onda 5 te recorra el 61.8 o el 100% del recorrido que va entre el piso de 1 y el techo de 3, o sea, este trayecto, ¿sí? O el 61.8 este trayecto, o bien todo este trayecto hacia arriba, ¿sí? Eso siempre que seamos dentro de una onda 5 más alargada. Dice una guía, ustedes recuerden, como dice aquí, una onda 5 que recorre más del 100% del recorrido del piso de la onda 1 al techo de la onda 3, habitualmente deja de ser una onda 5 y pasa a considerarse como una onda 3 de 3. ¿A qué se está refiriendo esta guía? Me dice, mira, si vos ves que el recorrido de lo que vos estabas considerando como onda 5
excede el 100% de este último tamaño que va la igualdad entre el techo, entre el piso de 1 y techo de 3, ¿sí? Bueno, hay que hasta desconfiarle si estamos en onda 5 y no estamos en una secuencia de 1-2, 1-2 y el mercado está haciendo una 3 de 3 gigantesca, bueno, dentro de un gigantesco bull market, digamos, ¿sí? Puede darse, no son los movimientos más comunes, pero eventualmente en un movimiento donde la tendencia es muy firme y los movimientos, los crecimientos son exponenciales en algunos activos, bueno, puede darse tranquilamente esta posibilidad, digamos, ¿sí? Dice, la onda 5 recorre el segmento final dentro del impulso. Vamos al marco operativo de la onda 5, ¿sí? Vamos al marco operativo. Dice, la onda 5 corresponde al segmento final dentro del impulso y según el modelo de Elliott, dice, en este segmento debería evidenciarse humor de confianza y euforia, por lo cual la operatoria de la 5 debe ser oportuna para poder leer mejor la psicología y saber cuándo salirse. O sea, el gran problema de la 5 muchas veces una vez que se recorre es justamente saber de que vamos a un punto de saturación. Entonces yo ya de antemano tengo que saber, la onda 5 me tiene que llevar a un punto de saturación donde la psicología tiene que ser altamente eufórica. Al punto que me va a motivar, me va a tratar de motivar de que efectivamente, bueno, no me salga del mercado, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar de algún modo. Dice, las estrategias de compra de activos para aprovechar la subida de la onda 5 comienzan a realizarse en el tramo final de la onda 4. Y el stop loss justamente va a ser el quiebre del 50% de Fibonacci del trayecto de 3. O sea, yo al conocer que generalmente la onda 4 no va más allá del 50%, entonces voy a aprovechar el desarrollo de la onda 4 para así buscar el posicionamiento y entonces obviamente sabiendo que mi límite ya no es como el de la onda 2 que podía ser el 100% de la onda 1, ya no es más del 50% de la 3, entonces tengo una referencia mucho más clara y posiblemente más cercana, ¿ok? Y eso es interesante. Dice, la primera confirmación técnica de liberación tendencial de la onda 5 se logra con el quiebre de la línea de tendencia que une el techo de onda 3 de mayor grado con el techo de su onda B de 4, es decir, básicamente ¿sí? Esta línea de inclinación de techo de la onda 3 con el techo de su onda B de 4 sería la primera señal de confirmación. Si yo compro acá, mi stop loss debajo del 50%. Si yo compro con el primer quiebre de confirmación de onda 5, mi stop loss debajo del piso del que yo supongo que está haciendo el piso de la 4. ¿Ok? Y luego tengo la siguiente señal de compra al quiebre del techo de la onda 3, sabiendo de que, bueno, cuidado con esto porque generalmente la onda 5 pueden no ser tan alargadas y lo cual el margen de ganancia puede ser menor en ese sentido, ¿sí? Porque el stop loss de esta compra que pueda realizar con el quiebre de techo de 3 debería estar calculado al 61.8 del trayecto desde el piso de lo que yo entiendo que fue la finalización de la onda 4, ¿ok? ¿Cómo sería obviamente el marco operativo? Dice, quien ingrese comprado recién ante la primera confirmación alcista, bueno, justamente este es un repaso de lo que acabo de mencionar. El stop loss de esa posición debería colocarse debajo del piso de 4, ¿ok? La compra de call out of the money con precio de ejercicio cercano al máximo de 3, o sea, yo ante el quiebre de esto, vuelvo a esto, ante el quiebre de esto, puedo armarme la compra de un call con un precio de ejercicio cercano al techo de 3, esperando de que el movimiento vaya a buscar rápidamente los máximos. ¿Okay? Eso es una posibilidad. Resulta una estrategia especulativa buena. Dice, con el quiebre de la segunda señal de confirmación, es decir, básicamente con el techo de la onda 3, se puede potenciar las compras a la espera de la búsqueda del objetivo de onda 5 y pico de euforia. Esta última oportunidad, esta última posición que haya comprado, debería tener un stop loss al quiebre 61.8 del avance del piso de la onda 4. Bueno, esto es un poquito lo que les fui comentando recién, ¿verdad? Ahora bien, demos seguimiento un poquito a esta ejercitación que fuimos haciendo de Bank of America desde el inicio, digamos, ¿no? La onda 4, fíjense, el mercado buscando el 38.2, dijimos, bueno, si yo me posiciono acá, ¿dónde voy a poner mi stop loss? Si yo me posiciono acá, mi stop loss va a estar debajo del 50%. Si estoy comprando en 22.20,
y mi stop loss va a estar aproximadamente en bajo de 20-40. Tengo un riesgo aproximado de un 10%. Ese va a ser mi riesgo si yo busco la compra aquí. Si yo quiero decir, me voy a esperar a la primera validación, la validación va a estar dada por la línea de inclinación que va entre el techo de 3 y el techo de B. Eso está aproximadamente en el rango de los 23,5, es decir, que arriba de 23,5 puedo asumir de que la onda 4 finalizó y que el mercado va a retomar el avance. Aquí yo puedo entrar con activos, directamente la compra de activos, o bien puedo ingresar con un call out of the money con un precio de ejercicio cercano a los $26, ¿sí? Este valor vale 23,5 y estoy poniendo un precio de ejercicio cercano a los $26. ¿Para qué? Para buscar luego los objetivos de la onda 5. Todavía estamos en la 5 de 3, digamos, ¿sí? Fíjense que el mercado efectivamente hace eso, busca los objetivos, alcanza y empieza la onda 5 a mostrarme ya señales de agotamiento, digamos, seguramente algo de euforia que no lo podamos percibir en este caso porque no tenemos ninguna referencia concreta, pero sí podemos observar ya los indicadores mostrándonos divergencia donde los precios continúan el movimiento, alcanzan el objetivo, ¿sí? Pero no logran mostrar la misma fortaleza en términos de indicador. Lo que estoy diciendo, en cualquier momento viene el techo de esta onda 3 mayor y se habilita la onda 4. Usted va a decir, bueno, ¿y ahora cómo lo opero? Bueno, primero tengo una oportunidad de tomar ganancia en estos niveles y luego puedo trazar lo que sería el piso de 2 con el piso de 4, que en el caso, en vez de trazarlo con esta 4, dada la inclinación, porque yo acá tendría, porque fíjense cómo el mercado se va, perdió velocidad en cuanto al crecimiento, entonces lo puedo apoyar a este piso de 2 directamente con el piso esta de la 2 de 5, de 3, digamos, ¿sí? Y de esa forma tengo una inclinación que va a ser mi referencial para poder evaluar si efectivamente la onda 3 ha finalizado, ¿sí? Ahí tienen ustedes la referencia. Ven lo que les decía recién, en vez de apoyar esta línea punteada a la 4, que vuelvo a decir, como aquí perdió velocidad el movimiento, ¿sí? Entonces no me sirve como referencia, voy a tomarlo, apoyarlo sobre aquí, pero también puedo apoyar sobre una línea de tendencia que me muestre lo que sería la 4, sería el inicio de la formación, sería 2 de 5 con la 4 de 5, ¿verdad? Y de esa forma tener otra consideración allí, ¿no? Entonces acá tengo diferentes zonas de validación de un cambio de tendencia en el inicio de la onda 4. ¿Hacia dónde? Hacia el 38.2 de la onda 3. O sea, vuelve a repetirse lo que hicimos anteriormente aquí, digamos, ¿no? O sea, no cambia. O sea, como estoy en una onda 4, ya lo opero como onda 4. Lo que van a cambiar seguramente son las proporciones, porque ya estamos en una 4 de grado mayor. Acá hablamos de una 4 de 3 y acá estamos hablando de la 4 de grado mayor, ¿se dan cuenta? Sabiendo que también, como el movimiento de la onda 2 fue profundo, posiblemente esto es un movimiento por ahí no necesariamente profundo y puede llegar a ser alargado. ¿Ok? Bueno, yo eso no lo sé hasta el momento, lo puedo inferir a partir de la guía de la alternancia, no más que eso, ¿verdad? Y bueno, fíjense lo que pasó bien, lo que demoró el mercado, ¿no? En desarrollar esta onda 4, ¿verdad? Fíjense cómo el mercado, bueno, finalmente valida, desarrolla la formación, el quiebre aproximadamente lo hace en marzo del 2018 y la onda 4 se extiende hasta casi diciembre del 2019. Para que ustedes ven y bueno, hablamos de una onda 4 de grado mayor. Si todo este tiempo se demoró el recorrido de la onda 3, es de esperar que la onda 4 también tenga cierta concordancia, cierta proporción asociada, ¿no es cierto? Dijimos, ¿se acuerdan de digamos, la fórmula de la razón, digamos, ¿sí? ¿Ok? Decía justamente esto de que uno tiene una proporción temporal también en términos del recorrido de la corrección con respecto al movimiento de impulso. ¿Okay? Y bueno, y a partir de allí evaluar si, bueno, la onda 5. ¿Cómo evaluaría la onda 5? Bueno, si yo me puedo empezar a buscar el posicionamiento, cualquier posicionamiento que yo haga antes de la validación de la onda 5 de grado mayor sería, bueno, con el stop loss debajo del 50%, que es la proporción máxima que me permite la onda 4. Si no, ¿qué tengo que hacer? Y trazar la línea que va entre el techo de 3 y el techo de B.
y esa línea de inclinación es la que me va a dar la validación de la salida de Honda 5, lo que acabamos de ver. Lo vimos justamente en este proceso de salida de la 5 de 3, ¿sí? Fíjense, ese sería el punto de confirmación. Si la 4 terminó acá, yo asumiría que arriba de esta zona se está validando la Honda 5. Y ustedes dicen, ¿qué hago allí? Bueno, puedo comprar activo, lo mismo que operamos aquí. Puedo comprar activo o puedo tomar a un valor de referencia de compra de call out of the money con un valor de referencia asociado al techo de la Honda 3, esperando que el mercado lo rebase. ¿Y el objetivo cuál va a ser? Bueno, el objetivo va a ser el cálculo de la Honda 5, donde la Honda 5 va a recorrer el de 0.618 de la Honda 1, el mismo tamaño, o en fin, las proporciones que ya aprendimos de Honda 5. O sea, todo eso se torna repetitivo. Por eso es que una vez que ustedes, chicos, lo asuman, o sea, ya lo digieran a toda esta información, que obviamente van a tener que ver 1, 2, 3 y las veces que fuese necesaria, digamos, ¿no? Una vez que lo digieran, son conceptos que van quedando y todo se torna repetitivo. O sea, las ondas 2, no importa de qué ciclo sea, se operan de una forma, las 3 se operan de otra forma, las 4, entonces no difiere eso. Lo importante acá es saber identificar de qué onda estoy hablando y en qué proporción temporal estoy hablando ese movimiento, para saber qué tiempo me puede demandar y qué proporción de precio también puede recorrer. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Bueno, fíjense que el mercado termina, yo tenía esta presunción de que el mercado podía romper acá y sin embargo el mercado termina profundizando, pero fíjense, si yo me posicionaba de acá antes de la validación, ¿sí? Yo sabía que mi stop loss era el 50%. Si no me posicionaba tenía que comprar recién aquí. El mercado hace esto, nunca me dio la señal de compra acá arriba, fue al 50%, me hizo sufrir si es que finalmente me compré aquí. Pero fíjense que si yo no esperé, si yo no me anticipé a la señal, nunca pasó nada, digamos, ¿no es cierto? Y acá puedo tener una referencial. Ven, acá tengo obviamente una formación, lo que se conoce como un doble zigzag. Ahora cuando veamos correcciones, cada una de estas formaciones la vamos a ver, ¿sí? Lo sorprendente por ahí de esto es que acá tuvimos una onda 2 de grado mayor profunda, y esto termina siendo una onda 2 también profunda, una onda 4 profunda, lo cual la alternancia aquí no funcionó tanto, ¿sí? No fue tanto como lo tuvimos anteriormente en el movimiento de grado menor, ¿ok? Pero miren el tiempo que demandó todo esto, recién diciembre de 2019, ¿verdad? Y el mercado respetando el 50%. Entonces eso tengo una nueva inclinación a partir de este segmento, ya lo vamos a ver cuando veamos doble zigzag. Y la siguiente confirmación arriba de ello, ¿verdad? Allí puedo empezar a proyectar, ya se me hace como muy ambicioso pensar en un objetivo de Honda 5 hasta allá esos niveles. ¿Por qué? Bueno, porque ya empieza, imagínense la velocidad de crecimiento y el tiempo que me puede demandar llegar a esos niveles. Entonces yo puedo, recuerden cuando vimos canalización, que yo trazando el piso de 2 con el piso de 4, puedo proyectar la onda, cuando la onda 3 fue muy extendida, puedo proyectar la onda 5 apoyando la paralela sobre el techo de la onda 1. Y ahí me da un objetivo inicial donde el mercado podría efectivamente acceder. Dado ese objetivo inicial, bueno, tengo que evaluar bien dónde me voy a posicionar, digamos, ¿sí? ¿Ok? Bueno, fíjense que el mercado lo que terminó haciendo, al fin y al cabo, sí, terminó siendo una lateralización, lo que pensábamos que era una profundización. Fíjense que luego se terminó lateralizando en el tiempo, lo cual ahora sí termina de mostrar lo que nosotros creíamos que terminaba acá. Fue toda una onda 4 que se terminó armando en formato triángulo, ya vamos a verlo en corrección, y esto sí tiene que ver con la alternancia de la profundidad de aquí, pero bueno, miren el tiempo que demandó toda esta onda 4, ¿no? O sea, arrancó en el 2018, terminó casi finales del 2019, más de un año de desarrollo, hasta que finalmente el mercado hace la onda 5 con esa proporción y bueno, ya estamos más cerca del final del movimiento, a partir de donde finalmente el mercado marca un techo, ¿sí? Y se dio la reversión posterior, cerrando todo el ciclo que fue básicamente el inicio de la pandemia, ¿ok? Bueno, como ustedes pueden ver, el mercado en este caso, bueno, traje una ejemplificación. Así es como deberíamos. Yo lo que quiero mostrarles son los pros y los contras de toda esta condición que vamos evaluando día a día con cada activo. No siempre el mercado es claro, como ustedes pueden apreciar. A veces que uno hace una proyección y eventualmente
el mercado no va respondiendo. Entonces siempre los conceptos que fuimos aprendiendo de guías y demás son los que nosotros nos sirven para decir, che, me parece que estamos en línea con lo que estamos pensando. Si estoy esperando una onda 3, debería tener la dinámica de onda 3. Si estoy esperando una onda 4, debería cumplirse con las proporciones de onda 4. Es decir, todas esas cosas lo que a mí me va orientando en cada vez que el mercado va haciendo cosas que por ahí no espero, cómo me voy reordenando sin quitarle objetividad al análisis que yo pueda establecer, sabiendo que son todas referencias concretas del modelo, digamos, ¿sí? Y eso es lo que a nosotros nos permite ir aprovechando los movimientos, no solamente desde el punto de vista analítico, detectándolos, y desde el punto de vista operativo, aprovechándolos con estrategias, con su riesgo correspondiente, con controlado, digamos, en este caso, y tratando de optimizar los rendimientos que puedan surgir de cada una de estas estrategias, ¿sí? Así que bueno, chicos, vuelvo a repetir, me parece que es una de las clases centrales esta, que seguramente los invito a ustedes que lo vayan repasando una y otra vez, digamos. Vamos a tener las clases de práctica para poder ir viendo otras ejemplificaciones, pero en general me parece que es una de las clases más importantes porque ya involucra todo lo que fuimos viendo en las clases anteriores y ya empezamos a pensar no solamente desde el punto de vista analítico, sino cómo plasmamos eso analítico desde lo operativo, que en definitiva es lo más jugoso que entiendo yo que les puede ser de gran utilidad. Así que bueno, los invito a seguir con los videos, a seguir con las clases. Tenemos mucho más por mostrarles, así que los espero en un próximo video. Les mando un fuerte abrazo. Chau, chau.